Hacemos. Entonces, a ver, pongo a grabar para no olvidar de grabar. Pongo compartir pantalla y vamos viendo. Verán, tengo que darles una explicación de todo lo que vamos a ir haciendo. Y vamos a necesitar esos softwarecitos que se pueden descargar, pueden ponerlo a descargar ahorita de internet, no es muy pesado ni muy difícil de instalar. Se llama EasyPit. Si ponen EasyPit en Google, les va a direccionar a la página aquí de MadWave, la dueña de este software, ponen descargar y lo instalan. Es una versión con licencia, con pago, pero como ven aquí, al rato que instalen les va a decir si quieren seguir con 30 días de prueba. Vamos a usar la versión de 30 días de prueba, porque para no más de lo que vamos a usar para el ajuste de una curva es suficiente. Entonces, cuando la instalan, ponen en español, ponen con versión de prueba, le ponen así y al momento de abrir van a tener esto es de EasyPit. Le ponen a abrir. Por otro lado, ya saben, vamos a trabajar con ATP, con los archivos ACP que están en el aula virtual, que generan los sobrevoltajes. Y el Excel, con eso vamos a trabajar. Entonces, mientras se instala el EasyPit, pues acá en ATP vamos a abrir el primer archivo. Recuerden que les dije los archivos tienen que tener en la carpeta documentos, ATP Data Projects, y empezaremos con el que se llama sobrevoltaje de maniobra. Ustedes le van a abrir y van a tener este de aquí. Ahí les voy a ir explicando qué es todo esto que está. La semana pasada nosotros trabajamos en la generación de sobrevoltajes a través de un generador de laboratorio para generar una onda estándar y probar un aislamiento. Ahora, lo que vamos a ver es cómo se producen los sobrevoltajes en la red eléctrica, cómo puedo hacer para estimar la probabilidad de aparición de estos sobrevoltajes. Con dos ejemplos, entonces son dos sistemas de prueba de ejemplo nada más, pero donde lo importante es que comprendan el concepto, pues ahí les pido que tengan pilas con lo que vamos a ir desarrollando, porque voy a ir explicando un montón de cosas para que puedan comprender esto de aquí. Entonces, en el primer caso, lo que vamos a ver es la aparición de sobrevoltajes de maniobra mediante una red eléctrica que está modelada aquí, es una red bastante sencilla. Hay una línea de transmisión. La línea de transmisión se le ve aquí. Hay 4 bloquecitos que se llaman LSC. Son modelos, son subrutinas de ATP para calcular una línea de transmisión. Esas subrutinas normalmente se pueden obtener aquí en clic derecho en líneas y cables, lo que dice LSC Templates. Es una subrutina que les enseño a ingresar, es sencilla, porque de hecho es una interfase de datos nada más. Para calcular los parámetros de una línea, está troceada en 4 secciones, es decir, aquí hay una línea cortada en 4 pedacitos para analizar. Y han puesto un medidor de voltaje en la mitad para ver el voltaje ahí. Ahora, uno puede dividir la línea en tantas secciones le dé la gana y medir los voltajes donde se necesiten analizar. En el lado derecho y en el lado izquierdo están las fuentes de energía. Esta es una línea, obviamente conecta dos sistemas eléctricos. Al lado derecho está modelada una fuente trifásica, ahí con su voltaje, chequean, le cambian la frecuencia a 60 Hz. Y al lado izquierdo hay 3 fases igual, cada una tiene que tener 60 Hz. ¿Por qué al lado izquierdo está modelada las 3 fases y al lado derecho en cambio en modo trifásico? Porque la maniobra que me interesa en este caso de estudio es el switcheo monofásico, el cierre de estos interruptores en el lado de esta fuente. Entonces, esto puede ser tranquilamente un sistema eléctrico, por ejemplo, puede ser la central de Coca-Cola, que se conecta con la línea, se conecta al sistema eléctrico de Quito. Y queremos analizar qué pasará con el cierre de interruptores cuando energicemos esa línea con el sistema eléctrico. Para que esta pase, estas 3 fases de acá, la fuente de acá no hay problema, como está ingresada trifásicamente, pues ya los 3 voltajes se ponen en secuencia. Pero las fases de acá, como son monofásicas, hay que darle el ángulo de fase también. Nos da la primera, voy a dejarle con ángulo de fase 0. La segunda tendríamos que darle ángulo de fase, como pide ahí, en grados a 120. Y la tercera fase le vamos a dar a menos 120. Con eso te está definido. Los cambios lo irán guardando ahí en el disquecito para que no vaya a hacer que le... como les digo, para que no vaya a hacer que se pierdan los cambios. Ahora, la amplitud, como ven, es una fuente de voltaje. Esta es la amplitud del sistema eléctrico.
En el ATP, las fuentes de este tipo nos pedían, ¿se acuerdan? Voltaje pico de línea a tierra. Entonces, bueno, estos 343.000 no tiene nada que ver con lo que yo quiero simular. Aquí debemos ingresar el voltaje pico de fase del sistema que queramos modelar. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, con el sistema de 500. Nosotros tenemos sistemas de 46, 138, 230, 500 kV. Todos estos sistemas vienen definidos con el voltaje entre líneas RMS. Es decir, un sistema de 500 kV es de 500 kilovoltios de línea RMS. Entonces, ¿cuánto es el voltaje pico de fase del sistema de 500 kV de línea? Déjenme calculando. Para ingresar ahí ese valor. A ver. Sería 500.000 dividido para raíz de 3, ¿verdad? ¿De qué pase? Y sale 288.675,13. Y eso es RMS. ¿Y el pico? Ah, el pico. El pico sería 408.248.29. Sí, gracias. Vamos a dejarle cerrado en 408.000, pero es lo que dijo usted. Entonces, 408.000 es el voltaje pico por fase del sistema de 500 kV. Eso revisen que esté en todas las fases de las fuentes y le ingresen si hace falta, ¿no es cierto? Eso, entonces con eso estamos ajustando para trabajar con nuestro sistemita a 500 kV. Eso serían las fuentes, no hay nada más interesante que decir de la fuente. Por cierto, también acá en la simulación no se olviden cambiar, que debe venir por defecto a 50 a 60 Hz. Luego, ustedes ven que las fuentes, tanto las monofásicas como la trifásica, tienen un elemento RL y acá hay un elemento RLC. Si ustedes le abren, van a ver que son elementos RL, les pide los valores ómicos y de todos esos valores de ahí. Entonces, estos valores de RLC que están aquí son solo el equivalente Thevenin del sistema eléctrico. Hay muchas cosas de las que les voy a decir ahora que van a tener que ir aprendiendo a lo largo de la carrera, así que no se preocupen si por ahora no las saben hacer. Pero ustedes en circuitos eléctricos debieron haber visto alguna vez que un circuito eléctrico grande se puede reducir a uno más pequeño, donde tienen una sola fuente de voltaje y una impedancia, ¿no es cierto? Y ese era el circuito Thevenin, con una fuente Thevenin y una impedancia Thevenin. Entonces, esto mismo está aquí, las fuentes Thevenin con sus respectivas impedancias. ¿Por qué? Porque digamos que estoy simulando lo que es la conexión de la línea de Coca-Cola a Quito. La línea se conecta con todo el sistema eléctrico y no voy a simular todo el sistema ecuatoriano que tiene más de 60 generadores ahí para nomás de lo que quiero hacer. Entonces, cuando hacemos ese tipo de estudios, nos conectamos y conectamos la fuente, pero con el equivalente Thevenin del punto donde quiero conectarme. Para sacar el equivalente Thevenin se hace un estudio de cortocircuitos, igual con software, modelando ahí sí todo el sistema eléctrico y obteniendo el equivalente en el punto que me interesa a mí. Es que estos valores Thevenin se calculan. Y por ahora les vamos a dejar valores por defecto como están ahí
de una fuente Thevenin, cualquiera que sea, pero cuando ustedes necesiten hacer un estudio de estos en el punto de conexión, tienen que ingresar los valores del equivalente Thevenin de ese punto eléctrico. Luego, aquí, al lado derecho, van a ver que tienen un interruptor sencillo, trifásico. Si ustedes le abren, ven que dice que las tres fases se abren. Normalmente empiezan cerradas. Aquí dice tiempo close -1 en las tres fases. Y el tiempo open 1, 2 y 3 está en tal valor. El segundo del 1 está en 1 milisegundo. El otro está en 0.01. Igualemos los tres. Las tres fases se van a abrir al mismo tiempo, a 10 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este interruptor? Inicia cerrado. Y después de 10 milisegundos de simulación, se abre. Y de hecho, como voy a simular 6 milisegundos, pues para permanecer cerrado. Ahora, entonces acá va a haber una apertura en teoría. Los switches que me interesan a mí para el caso de estudio son los tres interruptores que están aquí que se llaman interruptores estadísticos. Cuando necesitan el interruptor estadístico, eso está aquí en switches, switch estadístico que está aquí. Son estos de aquí. Si le abren, van a ver que por defecto está en switch maestro y los otros dos son esclavos. Entonces, esta operación maestro-esclavo significa que los otros switches se cierran después de que este se haya cerrado, según la orden de este de aquí. Pero ese mando de switches no es lo que necesitamos nosotros. De hecho, nosotros, los mandos de switches en nuestras subestaciones, lo que tenemos simplemente es mandos independientes de cada interruptor. Cada polo se cierra según una orden de un interruptor de cierre. Entonces, le van a cambiar, aquí le dan doble clic y le seleccionan el maestro y le ponen en independiente a los tres. Así cada uno de ellos se va a volver un interruptor que es independiente del otro. Y como ven, incluso se borran estas líneas de aquí que les estaban vinculando en el dibujito. Y a cada interruptor tiene que ser independiente. Ahora, por otro lado, una vez que ven el interruptor, ustedes van a ver qué me pide el interruptor. Me pide el tiempo de cierre, está aquí, una desviación estándar, me dice si voy a hacer una apertura o un cierre, y me dice si voy a seguir el cierre según una distribución uniforme o gaussiana. Los tres interruptores están configurados para hacer un cierre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a simular? El interruptor inicia abierto y cuando llegue a los 35 milisegundos con esta desviación de tiempo, se va a cerrar. Entonces, ¿qué vamos a simular? Energización de la línea. Eso es lo que estamos simulando. Cerrando los interruptores, simularemos qué pasa al energizar la línea de transmisión y veremos los voltajes que pueden proyectarse, por ejemplo, a la mitad de la línea. Ahora, ¿qué es esto de la desviación estándar, el tiempo que está ahí y las dos distribuciones que pueden seguir? Entonces resulta que en la realidad un interruptor no es que se va a cerrar siempre, cada vez que le digan, se va a cerrar al mismo tiempo. Es decir, si yo le pongo a 35 milisegundos, el interruptor no se va a cerrar ahí. A veces se va a cerrar en 36, en 34, físicamente. Tiene elementos mecánicos ahí. Entonces, ese tiempo promedio que le toma encerrarse, por ejemplo, 35, ese cualquier valor, es la media. Lo que está simulándose es considerando que el interruptor puede desviarse de la media con una desviación estándar. En este caso está ahí, ha puesto 2 milisegundos, es decir, entre 37 milisegundos y 33 milisegundos. Y siguiendo una curva de distribución de tipo gaussiana. Es así. ¿Esto qué significa? Que lo más probable es que el interruptor se cierre a los 35. Pero también se puede cerrar por aquí, en 30, como en 40, solo que con probabilidades más chiquitas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está modelado ahí. A la larga, el interruptor no se cierra en el mismo tiempo y eso es útil porque así podemos ver cuál es el efecto del tiempo de cierre del interruptor. La otra opción que está ahí modelada es igual que el tiempo de cierre del interruptor siga una curva uniforme. La distribución uniforme está de aquí. ¿Qué significa? Cualquier tiempo de cierre dentro del tiempo y la distribución estándar, de los 35 milisegundos y pico, con su desviación, tienen la misma probabilidad. Entonces, ¿qué significa? No importa cuál valor de tiempo aquí esté, cualquiera de esos tiene la misma probabilidad. En la gaussiana no.
La gaussiana 35 milisegundos son con 50%, pero 33 ya tienen que ser. De hecho, deben tener 50, 47% más o menos, me parece que deben tener. Ahora, como son curvas de probabilidad, pues la probabilidad, el área dentro de la curva es 1 y el área dentro de toda esta curva vale 1. Eso es lo que dice aquí. En la realidad pueden existir cualquiera de este tipo de interruptores, así que vamos a trabajar con ambas distribuciones. Para iniciar, dejemos con la gaussiana, que es la más común. 35 milisegundos del tiempo de cierre del interruptor es algo normal, así que déjenles a los tres interruptores igual, 35 con 2 milisegundos. 35 milisegundos son 2 ondas de frecuencia alterna, entonces revisarán que los tres interruptores estén igualitos. Básicamente estoy modelando un interruptor idéntico, pero cada fase se va a cerrar independientemente con estas curvas de distribución. Estos de aquí que dicen MOB son los apartarrayos, las protecciones de los pararrayos, protecciones de sobrevoltaje, que por ahora a ustedes todavía no les explicaré esto cuando llegue el momento. Una protección. Entonces, retiren las protecciones, solo arrastrenle y elimínenle, porque no quiero que esté protegido el sistema, quiero ver los sobrevoltajes. Estas protecciones se ponen después para eliminar esos sobrevoltajes. Y luego, finalmente, una vez que ya no hay los pararrayos, ahora sí veamos qué es esto de la línea. Los 4 modelos de LSC que están aquí son iguales. Abrimos uno, y esta es la ventana de datos que me pide un modelo LSC. ¿Qué me pide? Lo primero, ¿qué modelo de línea voy a trabajar? Ustedes ven aquí que hay unos modelos. ¿Qué es esto? Entonces, una línea de transmisión, ustedes esto ya aprenderán a calcular las ecuaciones de la línea de transmisión cuando pasen a introducción a C. El modelo más sencillo, más básico, es este de aquí. Es el que comenzarán a trabajar muchas veces para lo que es un flujo de potencia. Este de aquí, como ven, tiene la entrada, la salida de la línea de transmisión y circuito RLC. A esto de aquí se le llama modelo pi de la línea. Y es el más sencillo y más básico, el que van a comenzar a aprender. Los parámetros de estos valores de RLC son parámetros que dependen de la geometría y se calculan con la geometría. Entonces, eso significa que para ustedes modelar una línea de transmisión tienen que conocer las dimensiones de las torres por donde viajan los conductores. Tienen que conocer los materiales de los conductores que están siendo utilizados, qué tipo de cable se utiliza para poner los datos en un modelo y calcular los parámetros eléctricos de ese modelo. Entonces, aquí en el ATP, lo primero me pide el modelo. Como ven aquí, de hecho, está aquí el modelo pi. Pero también hay el Bergeron, J-Marti, el modelo NODA y el modelo Semlin. Son modelos de parámetros distribuidos más complejos que el pi. Y de hecho, el Bergeron y el J-Marti son de los más populares para usarles en transitorios como es lo que queremos oír. El modelo J-Marti es incluso el más usado para este tipo de estudios de sobrevoltajes, porque es un modelo dependiente de frecuencia. Entonces acá ustedes ven acá, me dice valores de frecuencia en qué rango se van a usar. Los impulsos de alto voltaje están en frecuencias muy altas, entonces por eso es bueno usar un modelo de línea que es dependiente de la frecuencia. Acá, ¿qué más datos me pide la línea? Pues, esto, de hecho, ahorita van a dejar todo por defecto en la línea. Aquí, la línea me pide la resistividad de la Tierra. De este valor depende la Tierra donde esté construida la línea de transmisión. Cuando veamos al final del semestre lo que cuesta la Tierra, ahí yo les enseño cómo es que se mide este valor. Es un valor que uno tiene que medir en campo, ingresar aquí, modelada la Tierra. El valor de la frecuencia que va a comenzar a tomar, de 1 a la menos 5, está bien, es un valor chiquito y va a ir creciendo la frecuencia. Este es otro parámetro que les piden, no solo el ATP, sino hay muchos softwares que calculan los parámetros de la línea y piden estos parámetros parecidos. Y algo que siempre es importante, saber la longitud de la línea. Por ejemplo, aquí es un tramo de 50 kilómetros. Esto significa que la línea mide 200 kilómetros, porque había 4 tramos. Acá dice número de fases, 3. Puede ser más, o puede ser menos. Por ejemplo, la típica línea de transmisión de 230 kV que alguna vez hayan visto ustedes en las carreteras, suelen ser de doble circuito y llevan aquí 3 conductores a un lado y 3 conductores al otro lado. Doble circuito trifásico. Entonces, esta línea tiene 6 fases.
Entonces, a eso se refieren esto de aquí. Pero vamos a dejar una línea de 3 fases y nada más. Por otro lado, hay algunos valores aquí, bueno, que están en unidades métricas, es decir, milímetros, metros y todo eso. Se puede activar la transposición, no le voy a dejar activada, que es una línea sin transposición. El bundle, que es el haz de conductores, el efecto piel, y la matriz de resultados, que es lo que les voy a indicar ahorita. Entonces, empecemos con la transposición. Aunque no va a estar activada, pero les comento que es la transposición. Transposición igual es una práctica que se hace en la realidad a las líneas de transmisión de cambiar el orden de las fases. ¿Por qué? Normalmente, entre línea y línea, uno tendría así diferentes torres que llevan la fase a la fase, conductor a la fase, conductor a la fase, conductor a la fase. Pero en una de ellas le cambian el orden y esa es la transposición. Entonces, en lugar de llegar acá, viene para acá, y esta viene para acá. La otra sí. Se ha transpuesto la fase A con la B. Esto es la transposición. ¿Para qué se hace la transposición en la realidad? La transposición se hace porque, si se dan cuenta, la fase de la mitad aquí está con influencia de campos electromagnéticos de la acá y de la del otro extremo. La fase de la mitad tiene más inducción que la de los extremos porque está encerrada en este campo magnético y eléctrico. Eso produce que a la larga toda la línea de transmisión no tenga parámetros balanceados, porque la fase de la mitad tiene una influencia más grande que las otras dos, los campos eléctricos y magnéticos. La solución es bien sencilla. Cada ciertos tramos se le da la vuelta a un par de fases, más allá a otro par de fases y se va transponiendo la línea. El objetivo es que las fases en equivalente no estén sobrecargadas de estos campos electromagnéticos y tengan un resultado balanceado. Entonces, se construyen las líneas transpuestas. Cuando uno va a considerar la transposición, el algoritmo añade el cálculo matemático de la transposición. Y si no, pues no le pongo. Por ejemplo, ustedes modelan la línea de distribución, las que van por las calles, los postes, pues los dos postes no son transpuestas. Entonces ahí no necesitaría. Pero en las líneas de transmisión, es muy general que todas son transpuestas. El bundle, o haz de conductores. El haz de conductores es, por ejemplo, en la cruceta de una línea de transmisión, ustedes tienen aquí las cadenas de aisladores. Y en el último aislador está la estructura para poner, como se dice, el conductor. Nadie dice que tiene que ir solo un conductor aquí por fase. Entonces, si me falta corriente, yo pongo conductores en paralelo. Entonces, puedo llevar 2, 3, 4, 5 conductores. Por ejemplo, si llevo 3, irían ahí 3 conductores viajando. Esto es un haz de 3 conductores. Necesito saber, al haz se le llama en inglés el bundle, los software le piden así. Entonces, haz de conductor. Y necesitan saber la distancia del haz, es decir, a qué distancia en centímetros está separado el conductor. La línea de 500, por ejemplo, ustedes podrían ver, la que viene de Coca-Cola Quito por Papayacta, le pueden ver. Tiene 4 conductores por fase. Mientras que la misma línea de 500 que sale de aquí de Quito se va a Guayaquil, ustedes le podrían ver tranquilamente lo que cruza el Parque Nacional Cotopaxi por la vía de Atacunga. Tiene 3 por fase. Pero ese es el bundle. ¿Qué más? El efecto piel. El efecto piel también se considera en las líneas de transmisión. La línea lleva un conductor circular. Entonces, en teoría, uno creería, esperaría también, que la corriente fluya por toda el área del conductor, ¿no es cierto? Pero resulta que la corriente no se porta así, sino que la corriente comienza a circular solo por la periferia del conductor. Mientras que en el centro no circula y se queda simplemente sin circular por ahí, es como que fuera un tubo hueco. Y este fenómeno se da más mientras más alta es la frecuencia. Mientras más alta frecuencia sea, más viaja la corriente solo por el exterior. A esto de aquí se le llama el efecto skin, o piel. El resultado del efecto piel, ¿qué es? Que el conductor ya no se aprovecha toda su área y el conductor viene a ser más pequeño de lo que en realidad es. Es no deseado, pero no se puede evitar. Entonces, en los cálculos hay que añadir también el parámetro del efecto piel. Y eso está modelado aquí. Como les digo, cuando usan un software como lo que van a hacer ahorita, pues solamente hay que comprender lo que es eso, porque el software va a calcular, pero ustedes en Intel se van a calcular a mano todo esto. Así que
Ahí también otra vez repetir lo que estoy aquí. Y la matriz de resultados, ahí sí ya lo van a ver directo con matriz de resultados acá. Luego, en la ventana datos, ahí es donde yo puedo crear y dar los datos de los conductores. Ven que acá abajo hay unos botones que dice añadir filas, pudieran añadir o borrar filas para añadir más fases. Las fases se enumeran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad de fases que hay. Con 0 se le deja al cable de guardia, entonces por eso aquí hay 3 fases más un cable de guardia. Es el cable de guardia. Igual, las torres de transmisión normalmente viajará a un circuito, qué sé yo, un sistema que tenga 3 fases ahí. Y aquí, la punta, ustedes deben haber visto, viajan 1 o 2 conductores, lo más común. Agarrados de la estructura, estos no con los aisladores, son cables de acero conectados. A estos de aquí se les llama cable de guardia. El objetivo del cable de guardia es ser la pantalla eléctrica para que no le caigan rayos a las fases. Los rayos le caerán al cable de guardia y se desvían a tierra por la torre, pero no le caen a la fase. Ahora, puede haber 1 o 2 cables de guardia. Cuando hay estos 2, al menos uno es OPGW. Y si hay uno, pues de ley es OPGW. El cable OPGW es un cable de fibra óptica, de hecho se llama cable de fibra óptica, cable de guardia de fibra óptica. ¿Y qué es? Es un cable de acero, los cables de guardia ambos son de acero, pero el OPGW tiene en el centro la fibra óptica. Y el resto es cable de acero. Entonces, como ven, tienen un radio interno y un radio externo. Es un cable hueco. El cable de fibra óptica, ¿por qué viaja por las torres? Para hacer la comunicación de todo el sistema eléctrico. Todo el sistema eléctrico protegido de líneas de transmisión también está interconectado por comunicación. Entonces, por eso aquí, ustedes pueden ver que el cable de guardia me pide datos del radio interno y el externo en centímetros del conductor con radio interno, porque es un OPGW. Mientras que las fases, el radio interno vale 0 y solo tiene radio externo, son cables sólidos, al menos forma sólida. Pero también hay cables de fase que tienen radio interno. Los ACCR tienen núcleo de acero, son como si fueran huecos. Ahora, la resistencia en ohmios por kilómetros de DC de cada conductor depende del conductor y estos son datos de catálogo del conductor. Por eso es que les digo, cuando ustedes modelan una línea, tienen que saber con qué conductores se está construyendo la línea o se va a construir con estos datos. Luego, el valor horizontal y vertical son coordenadas, un sistema de coordenadas sencillito. El sistema de coordenadas consiste en poner en casi todos los softwares así, el origen en el centro de la torre, en el suelo. Entonces, si esta es mi torre de transmisión, yo pongo el origen aquí en el centro, centradito. Y este es mi variable XY y el 0, 0, queda aquí. Entonces, respecto a este origen, yo digo dónde está la posición de las fases. Si ustedes ven la fase 2 y la 3, dice que está a 5,21 y menos 5,21, ¿no es cierto? Entonces, eso aquí en el sistema sería facilito. La una está a 5 a la derecha, la otra está a 5 a la izquierda, y en altura están por aquí, por aquí, 21 metros del suelo. ¿Entendido? Es facilito, ¿no es cierto? Entonces ahí está la coordenada de las dos fases. La coordenada de la fase A está en 4, 8, 28. 4 por aquí, 28 por aquí debe ser 21. Y hasta la tercera fase. ¿Y dónde está el cable de guardia? El cable de guardia está en 0, 8, 35. Entonces está más arriba. Bastante lógico, por aquí. Esto es, las coordenadas son simples de ingresar. Entonces la torre, ya me imagino, más o menos es una torre que tiene una cruceta aquí, una cruceta aquí, una cruceta aquí, y aquí va a tener un cachito para agarrar el cable de guardia. Una torre de ese tipo es. No es simétrica la torre, pero bueno, la torre que han puesto aquí. Ahora, ¿qué más me pide aquí? Después de las coordenadas me pide el MIS, que ya les digo que es esto. El NB es el conductores por as. Obviamente acá el cable de guardia no tiene as, por eso está en 0, pero los fases está activado el bundle, les dije. Tiene 2 conductores por fase. Y se puede definir el bundle en grados, cuántos grados de separación y cuántos centímetros. Pero con 2 conductores es suficiente 2 centímetros. Dos conductores, cada conductor está separado 40 centímetros en el haz de conductores. Finalmente, el BMID, que dice aquí, es la altura del vano medio.
¿Cuál es la altura del vano medio? Ustedes deben haber visto también en una torre de transmisión que los cables viajan de torre a torre, no viajan en línea recta, viajan colgados, porque la gravedad les tira a los cables, ¿no es cierto?, al suelo. Entonces, el cable siempre forma una figura que se llama la catenaria. Entonces, un cable viaja de aquí para acá y esta forma de aquí se llama catenaria. La catenaria tiene una ecuación y se puede calcular con esa ecuación la posición del conductor. Este valor de aquí, en los 28 metros, a este valor donde está el conductor, este valor se le llama el APA, la altura del punto de amarre. Y el APA básicamente es lo que me está pidiendo aquí en esta vertical. Y en el BMID me está pidiendo cuál es la altura del vano medio. El vano es la distancia que hay entre torre y torre. Y un promedio, porque no todas las torres están a la misma separación. Y el promedio y la altura, cuando es la mínima altura de la catenaria, es esta de aquí. Altura del vano medio, que se calcula con la ecuación de la catenaria. Entonces, eso está calculado, ingresado. Y una vez que se ingresan los datos de la línea, pues aquí mismo hay una rutina de ATP, que dice run ATP, que corre, y van a ver, y antes de cerrarle el ATP que ya corrió y todo fue exitoso, aquí está esta matriz de resultados. Esa es la matriz que decía hace rato de mostrar. Esta es la matriz con los parámetros de RLC de la línea. Ahorita no le van a comprender esa matriz, pero esta es la matriz que uno busca para hacer el modelo matemático de una línea. Y obviamente aquí ya la calcula y la guarda para trabajar ella misma. Cada vez que haga un cambio me dice que voy a guardar y eso sería lo que contiene la línea. Le pongo OK. Cada vez que hago un cambio me dice voy a correr otra vez una simulación. Le guarda que sí, y listo. Entonces, ahorita ya está explicado qué es lo que hay aquí. Hay un modelo de línea de 200 kilómetros trozado en 4 pedazos. A la derecha hay un sistema eléctrico, a la izquierda otro sistema eléctrico. Y aquí hay un sistema de cierre de fases independientes de las 3 fases para energizar la línea. La pregunta es, ¿no es cierto? Como les dije, el interruptor no se va a cerrar siempre al mismo tiempo. El interruptor se va a cerrar cada vez a diferentes tiempos, porque así se comporta en la física, en la naturaleza, no es que se cierre igual. Y como se cierra en diferentes tiempos del interruptor, el voltaje que va a aparecer aquí no necesariamente va a ser igual. Entonces, yo puedo simular una vez y voy a tener un resultado, y si simulo otra vez, voy a tener otro. Entonces, no puedo hacer solo una simulación. Aquí viene este efecto de la estadística. Entonces, vamos a hacer lo que conocemos nosotros como simulaciones de Monte Carlo, porque usamos el método de Monte Carlo. Entonces, este método es un método estadístico. Nosotros en ingeniería eléctrica usamos bastantísimo, porque el método de Monte Carlo nos permite simular fenómenos naturales de todo tipo. Nosotros en la ingeniería eléctrica usamos las simulaciones de esto para calcular cómo se comporta la carga eléctrica el día, el año. Por ejemplo, para calcular cómo es la radiación del sol durante el tiempo, para calcular la potencia de un sistema fotovoltaico. Podemos calcular el flujo de agua en el año para saber cuánta potencia sale de un generador. En realidad, la demanda eléctrica. Podemos predecir cómo crece la demanda del sistema eléctrico, o podemos hacer lo que vamos a hacer ahorita. En realidad, a nosotros nos toca trabajar siempre con esto porque nuestros fenómenos están asociados a este tipo de eventos que son repetitivos y múltiples. Entonces, para que comprendan el método de Monte Carlo, porque es facilito en realidad, me van a ayudar ustedes mismos con un ejemplo. Por ejemplo, Kevin, usted me va a ayudar a desarrollar el ejemplo para que todos comprendan lo que es un método de Monte Carlo. Entonces, les digo, método de Monte Carlo es un método estadístico que se basa en calcular una probabilidad. Entonces, el fenómeno más sencillito para entender la probabilidad es el lanzamiento de una moneda. Si usted tiene una moneda, tiene solo 2 opciones, que le caiga cara o que le caiga cruz, ¿no es cierto? Y cada vez que lance, usted puede ver el resultado, sabrá si es que salió cara o salió cruz. Ahora, digamos que me interesa a mí solo saber la probabilidad de que caiga cara en la moneda. Entonces,
Usted va a lanzar la moneda, lanza la moneda y cae cara. Lanzó una vez la moneda y justo ahí cayó cara. ¿Cuál es la probabilidad de que cayó cara cuando usted hizo este experimento? Sería del 100% porque fue un intento. Exacto. Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad? La probabilidad de que salga cara, usted está calculando como el resultado, que en este caso es cara, ¿no es cierto? Un poquito más cerca, está muy borroso. ¿Y dividido para qué? Porque una probabilidad es una proporción. Dividido por Dividida el número de intentos. por el número de intentos. Exacto. Entonces, usted hizo un intento y el resultado de cara fue 1, tiene probabilidad del 100%. Entonces, este eje de aquí es el número de lanzamientos. Ahora, hace el segundo lanzamiento. En el segundo lanzamiento, la probabilidad valió 1. En el segundo lanzamiento también le cayó cara. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara después de haber hecho 2 lanzamientos? El 100% otra vez. También sigue siendo el 100%. Listo. En el intento número 3 le salió sello. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara después de 3 intentos? Le salieron 2 caras y un sello. 66. 66,7%. Exacto, ¿no es cierto? 66%. Porque usted ahí tiene 2 de 3 intentos le salieron cara, ¿no es cierto? ¿Sí? Si avanzamos más, digamos 10 intentos. Después de haber hecho 10 intentos, le salieron 6 sellos y 4 caras. ¿Cuánto es la probabilidad después de 10 intentos, incluyendo estos que han salido 10, de que salga cara? Sería del 40%. Exacto. Esto está en 0,66, 0,4. Entonces, yo voy a ir graficando aquí las probabilidades. A ustedes les han dicho cuál es la probabilidad de que caiga cara o cruz en una moneda. ¿O saben? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara o cruz en una moneda? ¿Cuándo? Creo que todo el mundo les han de haber dicho. Cuando lanzan una moneda, la probabilidad de que caiga cara o cruz es 50%. ¿Sí o no? Ah, Hay 2 chances, o el uno o el otro. Pero usted está haciendo este experimento, Kevin, y nada, hasta ahora, ni una vez tengo 50%. ¿Qué sucede? Resulta que la probabilidad, como ven aquí, de un evento depende también del número de eventos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? La mayoría de fenómenos aleatorios de la naturaleza se comportan así. Entonces tiene aquí, se va a oscilar, para arriba, para abajo, y cuantas más intentos. Pero en algún momento, estas oscilaciones son más chiquitas hasta que esto de aquí se estabiliza. Cuando se estabiliza, ahí este valor ya estable tiene la probabilidad definitiva del evento. Y digamos que si es la moneda, estoy seguro que ese valor se va a estabilizar a 0,5. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente? ¿En qué se basa la idea del método de Monte Carlo? Es que para que usted pueda analizar los resultados de un fenómeno estocástico aleatorio como este de aquí, no tiene que hacer pocos experimentos, tiene que hacer muchísimos para que el fenómeno se estabilice y usted pueda encontrar la probabilidad certera, más cercana. La probabilidad de que una moneda, que usted lance una moneda y caiga cara o cruz, es 50%, eso es verdad. Pero es que usted hace eso miles de veces. En el caso de Kevin, la probabilidad de que caiga 100%, de cara fue del 100%, pero para él, para otra persona hubiera sido 0, ¿no es cierto? Depende del número de eventos. Ese es el método de Monte Carlo. Ese concepto es bien sencillo. Se asocia a todo fenómeno. Entonces yo puedo simular un montón de veces un fenómeno para encontrar la probabilidad más estable después de miles de simulaciones. Esto sucede por lo general después de miles de eventos. Ahora, regresando con este concepto de la idea de Monte Carlo, ¿cómo le asociamos Monte Carlo a la simulación, en este caso de la energización? ¿Cuál es la variable que está cambiando aquí? La variable que está cambiando es el tiempo de cierre del interruptor, porque no va a ser igual en cada simulación. Entonces, tengo que simular miles de veces el cierre para que la probabilidad de cierre se estabilice en un valor y yo pueda obtener
sobrevoltajes con una certidumbre alta de que es el resultado que estoy buscando. Esa es la idea de Monte Carlo. Y se puede hacer aquí en ATP. Yo he probado 5.000, 7.000 simulaciones con sistemas de estos. Y toma como 1 hora más o menos que corran las 7.000 simulaciones. Que no vamos a correr 7.000 ahorita porque no vamos a acabar. Pero en la práctica se deben hacer así de grandes las simulaciones. De hecho, a veces se calcula con una pruebita de prueba y error. Se va viendo con cuántas simulaciones, pero siempre son miles las que se va viendo. Ahora, para poner aquí el número de simulaciones, ponen ATP Settings y en la ventana que sale aquí hay uno que dice Switch UM. En esa ventanita, ustedes ven que está activado, incluso dice estudio estadístico. Si le quitan, desaparece la opción y ya no tenemos la cantidad de repeticiones. Le activan ahí y por defecto hay 100. 100 son poquitas simulaciones. Todavía ahí no se debería observar muy bien, o al menos los resultados no están tan claros, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer solo con 100. Aquí es donde ustedes deberían poner 5.000, 4.000, lo que sea. Dejan en OK las 100 simulaciones y corren la simulación. Y van a ver ahí está corriendo. Una tras de otra está simulando, ya van las 50, las 60. Y como son solo 100 simulaciones, acabó rápido. Pero como les digo, si corren las 5.000 simulaciones, pues ahí sí toma como 1 hora. ¿Ok? Se acabó de simular. Entonces, ¿qué simulé? Simulé 100 energizaciones ahorita. Ponemos el ploteador y aquí como solo hay una punta de voltaje, entonces yo tengo punta de voltaje en la fase A, B y C. Por ejemplo, pueden plotear las tres, de hecho, para que las vean las tres. Esta es la forma que tienen los sobrevoltajes de impulso de maniobra. Mejor solo una base. Cuando yo les comenté en la práctica de lo anterior del laboratorio, les dije un generador genera un impulso estándar. Pero en la realidad los impulsos no son estándar. Este es un impulso real, al menos muy parecido a lo real. Entonces, como ven, no es que son como los impulsos que hicimos la otra vez, ¿no es cierto? Pero el impulso de siempre va a tener lo que les dije, un pico, un frente de onda y una cola. Tiene más picos y colas. En todo caso, a pesar de eso, es muy útil esto porque ya veo el valor del sobrevoltaje. Si yo le pongo el ploteador, lo que me importa a mí es saber el pico más grande. El pico más grande está por aquí, en 450.000. ¿Es este o es este de acá? Sí, el de acá es el más grande. Estamos en 450.000 voltios más o menos. Entonces, este es el pico de voltaje más grande que puede aparecer cuando hubo esa maniobra en la fase B, porque estoy viendo. No sé si en la fase A no tiene por qué ser iguales. En la fase A, miren, por ejemplo, está así. Y aquí el pico más grande es negativo. Eso más, como les decía, no tienen que ser ni positivos ni negativos, pueden ser negativos también los impulsos, vale 580.000. Entonces, sí es un impulso de maniobra en la realidad, es un voltaje transitorio, como ven aquí. Pero no vamos a usar el ploteador directamente como herramienta de análisis, porque lo único que me deja ver el ploteador es la última simulación. Estos voltajes que vi ahorita son los resultados de la simulación 100. ¿Dónde están los otros 99? Igual, si hubiera hecho 1000, ese sería el resultado de la simulación 1000. Así que los otros resultados tenemos que escarbar en el documento de texto de resultados que genera ATP, que es el punto .list. Ustedes ponen ATP, view list file y se abre el editor del archivo .list. Aquí están los resultados. Esta es la pantallita que sale en negro cuando ustedes están corriendo. Cuando corre la simulación de ATP, esa pantalla en negro está escribiendo este documento. Y eso son lo que se ve ahí. Es un documento de texto plano, pero aquí están los resultados. Parece difícil, pero en realidad, sabiendo buscar no es nada difícil. Lo primero que dice al inicio es la inicialización de variables, no me interesa nada de eso. Luego, como le voy bajando, miren, por ejemplo, aquí ya cuando comienza a correr la simulación, aquí dice están las 7, la 8, la 9 y así. Tengo que bajar, todo eso no me interesa. Si hubiera hecho 10.000 simulaciones, tengo que bajar 10.000 líneas hasta encontrar este. Aquí ya está la escritura de resultados. Aquí dice, por ejemplo, los resultados de la punta que se llamaba 1000A, B, C. Está escrito los resultados de la fase 1000A,
Abajo los resultados de la fase MID-B y de la MID-C. Y también está escrito un valor resultados generales. Y esta parte que también me agrada ver es cómo se comportaron los interruptores. ¿Se acuerdan? Le dijimos al interruptor que cierre a 35 milisegundos. Y así cerró. Algunas veces aquí, otras veces más atrás, otras veces más adelante, siguiendo una normal. Hay resultados de 3 fases, como les digo, tenemos que trabajar las 3 fases. Ahorita voy a coger la fase que yo quiera, pero igual tenemos que trabajar con las 3. ¿Y cómo me presentan los resultados? Bueno, ahorita solo hay una punta de voltaje en el ATP, por eso es que solo tengo 3. Si yo pusiera más puntas, tuviera aquí un montón de cuadros. En este sería un archivo larguísimo, pero aquí estarían todos los resultados. A mí me muestra, miren, el voltaje que se produjo pico por unidad, este mismo voltaje en voltios, por ejemplo, la frecuencia de densidad acumulativa y la de frecuencia de densidad. Me interesan estos dos valores de aquí. ¿Qué significan? De las 100 simulaciones que hice, 10 veces apareció en la fase B 550.000 voltios. 15 veces aparecieron voltajes de 591.000 voltios. 2 veces aparecieron voltajes de 775.000. Y suma acá todos esos y en total, ahí está el total. Eso es la densidad o frecuencia de aparición. Entonces, por ejemplo, voy a probar lo que sería la... ¿Cuál de las fases me voy a probar? La que quiera, la larga tengo que hacer. Voy a trabajar, qué sé yo, con la fase C. Entonces, ¿qué hay que hacer? Copiar estos resultados a un Excel. Voy a copiar todos estos valores de aquí y le pego en el Excel. En el Excel hay que pegarle con pegado especial para que se pegue como texto. Clic derecho, pegado especial. Se pega como texto y se queda pegado como un solo archivo de texto aquí. Y luego, aquí seleccionado, hay que darle en datos, texto en columnas, y siguiente, manteniendo lo que dice aquí por defecto. Y con eso se separa por espacios y ahí sí quedan los resultados en una columna. Ahora, es muy común que cuando se pegan estos resultados se dañe como se dañó aquí, por ejemplo, el primer dato. El primer dato no está coincidiendo, entonces siempre hay que revisarle. Hay que revisarle que esté bien. Entonces el primer dato que estaba aquí, el primer dato valía 489 a la quinta. Entonces aquí estoy haciendo una pequeña corrección a mis resultados en el Excel para que no perder ninguno. Listo, ahí está. Los que me interesan son estos dos, los voltajes y las frecuencias de aparición. Eso nomás, lo demás no me interesa. Entonces, estos resultados les saco de aquí, porque del archivo de texto plano no me deja copiar columna por columna. Esto se podría haber hecho con MATLAB también, todo lo que voy a hacer, lo que es la estimación con ICP también se puede hacer con MATLAB. Yo no abro ahorita MATLAB porque le saca mucho el aire a mi computadora y a veces se me puede colgar en la transmisión, que voy a trabajar con Excel nada más. Pero todo esto que estamos aquí, sería más fácil incluso trabajarlo directo en MATLAB. Entonces, los resultados, podemos usar el EasyFit, que es un ajustador de probabilidades. Simplemente, estos valores que me copié, les pego aquí en las celdas que son muy parecidas a las del Excel, no me he copiado. Copiar. Y pegamos aquí en el EasyFit. Y tengo en la fila A los voltajes, en la fila B las frecuencias, y les selecciono. Después de eso ya solamente es seleccionar los resultados, EasyFit, seleccionar el rayito que dice ajustar los resultados a una curva, activar este que dice valores de densidad y la variable 2, que es la columna B, seleccionar la variable 2, presionar la flechita que le manda aquí y aquí me dice los valores de X son la variable 1 de la fila A, los valores de densidad son los de la variable 2. En el dominio de datos continuos y OK. Y eso es todo, dejarle que corra y ahí corrió. Entonces, ya ajusté la curva de probabilidad con lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Estoy viendo mis resultados
cómo han aparecido después de haber hecho los 100 eventos. Primero, para darme cuenta que está bien, y no me equivoqué al rato de cargar los datos acá, es que en el eje X tiene que aparecer los voltajes. Miren, hay voltajes que van desde 500.000 voltios hasta 720.000 voltios. En el eje Y tiene que aparecer la probabilidad, por eso es una fracción. Entonces, también hay estos cuadritos que están viendo ahí, esos rectángulos de colores, a eso se llama histograma, y el histograma no es nada más que la representación real de los resultados. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo se comportaron mis resultados? Como dice este histograma. Así, de esta manera. Los voltajes que más aparecieron pues, están entre un rango de 530 a 610 más o menos, en el segundo rectángulo. Ahí está la mayor cantidad de veces que aparecieron resultados. ¿Dónde aparecieron menos resultados? Entre 400 no sé cuántos hasta unos 550.000, que es el rectángulo más chiquito. Esa es la realidad. Pero nosotros no usamos los histogramas, tenemos que usar una función de probabilidad. La curva que está ahí de color, esa es la función de probabilidad. Y lo que hace el EasyFit es calcular las curvas que se ajusten más a mis resultados. Esas curvas están aquí a la izquierda. Y ven, hay un montón. Y si yo cambio de curva, cambia, miren, cambia la forma del ajuste en los resultados. ¿Y qué funciones de probabilidad existen? Bueno, hay un montón. Las que ustedes seguramente ya conocían, la más conocida de todas es la normal, gaussiana, está aquí. Yo busco la normal, ahí está la curva normal, que parece se ajusta bastante bien ahora que lo veo. Podemos usar otra, qué sé yo, la otra que hablamos hace ratito, nomás que era la uniforme. La uniforme no se ajusta para nada, ¿no? Tenemos la de Weibull, la función de Weibull, me parece que se ajusta bastante bien. Otra típica puede ser la log normal, más o menos. La exponencial, aquí la exponencial, ¿cómo se llama la exponencial? Power function es en inglés. La exponencial, ni idea, no se ajusta. Acá está la exponencial, peor la exponencial. Exponencial inversa, no, la log logística, hay un montón. Ahora, para esto me sirve este software, para encontrar una función de probabilidad que se ajuste a mis resultados. Acá arriba en los resultados ustedes pueden ver que hay unas pestañitas. Una dice resumen. Aquí yo tengo los parámetros de todas las funciones. Es decir, si yo quiero implementar una de estas funciones, ya me da el programa los parámetros de usar y me dice usa el que te dé la gana, ¿cierto? Y la tercera es la bondad del ajuste. Aquí en el valor estadístico, esta es la medida del error. Para decir qué diferencia hay entre los resultados reales y la curva estimada de probabilidad. Y ese es un criterio que me sirve a mí para seleccionar, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo la función beta, este tiene 10% de error, mientras que si utilizo esta DAGUM, tiene 40, esta DAGUM tiene 50. La normal, veamos, por ejemplo, cuánto está. ¿Dónde está normal? LMN. La normal está con 15, más o menos me parecía al ojo también que estaba bastante bien. Entonces, puedo guiarme con estos errores y con la forma. Entonces, uno viendo la forma, ven que la curva cubre la mayoría de datos y esa sería la curva que yo seleccione y puedo seleccionar cualquier. Sin embargo, vamos a trabajar con la normal porque es la curva que más le conocen ustedes y es la curva más fácil de entender. Si entienden el resultado con la normal, van a entender con cualquiera de estas funciones. Entonces, ahí está la normal. La normal se ajusta así a los resultados. Y aquí se va a salir una ventanita con la media, los parámetros de la función. Como a mí se me perdió esa ventanita, aquí en resumen están los parámetros. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de la normal? La normal está aquí. La normal se define por la media, que en este caso es mu, y la desviación estándar. Ahora, entonces, estos dos valores es lo único que necesito. Esta es mi función normal ajustada. Entonces, regreso al Excel. Aquí voy a crear la curva de distribución normal. Entonces, los valores son la media y la desviación estándar. Y me copio lo que dice en EasyFit. La media vale 6.026 a la quinta.
Y esa es la desviación estándar. Ahora, también, ¿qué más voy a necesitar? Voy a necesitar la variable aleatoria. Si ustedes ven aquí en Incipit, la variable aleatoria es el voltaje. ¿En qué rango se mueve el voltaje para la función? Está un poco más abajo de 500.000 y está un poco más arriba de 720.000. Entonces, estos valores voy a generar en Excel. Yo creo que generar entre 200.000 y 1.000.000 suficiente de valores de voltajes para tener todo este rango de valores de aquí. Entonces voy a tener mi variable que va a ser el voltaje. Y aquí la función de probabilidad del voltaje, que va a ser la normal en este caso, con estos parámetros que están acá. Entonces empiezo en 200.000 y la resolución escojo yo. Pero para ser rápido le voy a hacer con 1000 voltios de resolución. Debería ser más chiquito para poder ver mejor incluso eso. Entonces voy a generar valores cada 1000 voltios desde 200.000 hasta el 1.000.000 de voltios. Ya, por ahí está, 1.000.000 y pico. Ya. Luego, para cada uno de estos calculo la probabilidad. Entonces, como voy a usar la normal es que tiene el Excel, se llama normal, aquí está. Distribución.normal.n, dice aquí. Se selecciona, se le clic ahí. Aquí ya me pide la función me pide la variable aleatoria x, que en este caso es el voltaje, coma, la media, que es esto de aquí, y se le bloquea porque la misma media voy a usar para todos los valores, así que es esta media bloqueada. Con $, se bloquea. La desviación estándar, selecciono que está de aquí, también le bloqueo. Y el último parámetro que me pide es el valor, si es acumulado verdadero o falso. Falso es para la función de probabilidad de densidad, y acumulado verdadero para la integral. Vamos a trabajar las dos, así que ahorita empecemos con la falsa, que viene a ser la función chiquita, la FDB pequeña, la curva gaussiana. Dan Enter y un doble clic en la esquinita y se aplica toditos los datos. Y luego, pues, lo que voy a hacer es simplemente seleccionar todo el espacio de datos y dibujarle aquí un gráfico de dispersión. Ya está aquí graficada la curva de probabilidades. Entonces, pongo aquí insertar, gráfico de dispersión. Y ahí está. Ahí está la famosa curva normal con mis resultados después de 100 simulaciones de mi caso. Y esto hay que interpretar, pero la primera interpretación es bien sencilla. Eso tiene que ayudarme a responder mis preguntas. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuál es el voltaje más esperado que uno tendría en esta fase después de las 100 maniobras? Pues facilito, ¿no? Saben que es el voltaje más esperado, la esperanza, el 50%, es la media. Así que yo viendo aquí, de hecho se ve y también tengo el valor. Está tan cercano, ¿no? Con 50% de probabilidad, 603.000 voltios. 602.610 voltios es el voltaje que más uno puede esperar en esa fase después de 100 eventos que he simulado. Y si tengo más eventos, tendré más seguridad todavía en el resultado. Bien, ese es un resultado que puedo ver aquí en la media. Aquí también se ve bien. 600.000 está por ahí, la mitad. ¿Sí o no? Está todo chévere. Ahora, la curva chiquita, para los que les gusta entender con esa, pues pueden entender. Pero es más fácil para mí entender con la integral. Entonces, la curva grande se llama F mayúscula, esta integral. Y es la misma normal, solo que ponemos el último valor verdadero en vez de falso, con los mismos parámetros de la misma variable, la misma media, la misma desviación. Le dañé. Media, coma, desviación, bloquear esto. Y ahora el valor final le ponen verdadero. Enter, enter, y también le graficamos. Y aquí me voy a dar cuenta, está bien los resultados, porque la curva integral tiene que salir como va a salir ahorita. Ahí está. La
curva azulita es la chiquita y la tomate en este caso es la integral, me interesa la integral. ¿Cómo sé que está bien? Porque la probabilidad máximo puede valer 1. Entonces, como ven, para valores altísimos de voltaje, ya la probabilidad es 1. Para valores bajísimos es 0. Y aquí entre valores medios, pues tenemos las probabilidades que no quieren. Cuando se habla de variables continuas, como lo que es aquí, probabilidad de ocurrencia de un voltaje con funciones como estas, funciones continuas, no hay la probabilidad de un número. En estadística debieron haber aprendido eso, que no hay la probabilidad de que x sea igual a un número en estas funciones. Hay la probabilidad de que la variable sea menor o mayor al número. Entonces, aquí, por ejemplo, lo primero que puedo ver es que el valor del 50% del CPO que les comenté la otra vez, y estaba tan cerca de 600.000, digamos de 600.000, 602, es la media, ¿no es cierto? Este es el CFO. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje sea mayor a 600.000? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor a 600.000? 50%. Ahí ya vienen las preguntas que yo me hago, o que me harán a mí. Por ejemplo, pongamos 700.000 aquí, un valor de 700.000. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje que vaya a aparecer en la red, digamos que está justo en 0,9, para hacerle facilito? ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje en la red sea menor a 700.000? Era 90%. El complemento es lo que me interesa más. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje sea mayor a 700.000? Es lo que falta. Y por acá, 10%. Con el valor de acá, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad? Y para 20%, pongamos que es 400, 500, 10.000. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje que aparezca en la red sea menor a 510.000? Pues 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje sea mayor a 520.000? Pues 80%, ¿no es cierto? ¿Sí? Veamos si está captado. A ver, demos un valor aquí, el 60%. ¿Usted qué ve? Digamos que aquí en mi curvita, justo en 60%, tengo 650.000. ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje sea mayor a 650.000? Mayor a 650.000. 650.000. Viendo ahí en el dibujo. Ceros más del 50%. Exactamente, dígame cuánto. 0,53, 54. No, nada, no me captó. Eduardo, la pregunta de aquí. El 60%, digamos que yo le veo aquí 60% y para mí es valor 650. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el voltaje que aparezca en la red sea mayor a 650.000? 40%. 40%, exacto. De aquí para acá es que sea mayor y de aquí para acá es que sea menor. Entre las dos suman 100, ¿no es cierto? La probabilidad de que esto sea menor a 650.000 es 60%. Por tanto, de que sea mayor a 650.000, 40%. Y a mí me importa la de acá, el lado derecho. ¿Por qué? Porque a mí me preguntan esto. En el sistema eléctrico que estoy queriendo proteger, ¿cuál es la probabilidad de que venga un voltaje más grande que 700.000? Voy acá y ya digo ya, 10%. ¿Y por qué me preguntarán eso? ¿O por qué me pregunto yo eso? Porque este voltaje es el que será el que dañe el aislamiento. Este voltaje es el que, por ejemplo, le calculo de una prueba de laboratorio a una cadena de aisladores. Y digo, ok, en esa torre voy a poner esta cadena de aisladores. Esa cadena de aisladores, yo ya le determiné, puede soportar 700.000 voltios. Entonces, ya, listo, esa le vamos a poner. Y ahí me pregunto, ¿será que en la red eléctrica viene un voltaje más grande de 700.000? Si viene, ¿cuántas veces será que viene? Entonces ahí viene la pregunta y ahora ya me puedo responder. Hago el estudio de sobrevoltajes como ahorita. Y ahora sí, la red donde vas a colocar la cadena, el 10% de las veces va a aparecer un voltaje más grande de 700. ¿Y qué va a pasar? Cuando pase uno de esos voltajes más grandes,
se va a dañar el aislamiento y la línea va a entrar en cortocircuito y se va a salir. Va a haber falla de aislamiento. Entonces, Alexander, ¿a usted le parece, digamos que yo determiné exactamente el 10%, como digo aquí? ¿A usted le parece sería adecuado usar esa línea, esa cadena de aisladores de 700.000, sabiendo que tiene un 10% de probabilidad de que haya voltajes más grandes que lo que puede soportar la cadena? Creería que no. ¿Qué es lo que sucedería si usted le deja funcionando ahí esta cadenita de 700.000? Si hay... Podríamos tener como son estos de descargas, podrían ser descargas, o sea, podríamos obtener descargas en el ambiente y a partir de eso, entonces el aislamiento no cubriría, o sea, podría ser mayor a ese 10% y el aislamiento no cubriría, entonces, como dijo usted, podría haber una falla. Es lo que va a pasar, va a haber una falla. Sea como sea el de que dijo usted, va a haber una falla. Pero, en la práctica, ¿qué significa eso? Esto de que estos sobrevoltajes, ¿por qué se estaban ocasionando? ¿De dónde vino esta curva de sobrevoltaje? O sea, la curva vino de la aplicación del test que se hizo. Exacto. ¿Y cuál fue ese? ¿Cuál fue el evento que simulamos? Los impulsos. No hemos simulado ningún impulso nosotros. Chuta, ¿Qué simulamos? se me fue el nombre. No, vea, ¿qué simulamos? Estuvimos. Aquí. Pero es que no simulamos ningún sobre nada. ¿Qué es lo que simulamos? Frank, ¿qué simulamos? ¿Sobrevoltajes? ¿A qué rato simulamos los sobrevoltajes? ¿Qué simulamos? Las líneas de transmisión. ¿Qué otro gringo? Eduardo. La probabilidad de los... Eso calculamos, no simulamos. ¿Qué simulamos? Las 100 veces de... 100 veces. ¿100 veces qué? Lo que va a pasar en las fases de las líneas de transmisión, en la fase A. Eso fue los resultados, pero 100 veces ¿qué hicimos? 100 muestras, como decir, para ¿Pero de calcular la qué? probabilidad. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué hizo? ¡Qué gringos, Dios mío! 100 veces cerramos un maldito interruptor. Ese fue el evento. Entonces, ¿qué simulamos? 100 energizaciones de líneas. Los resultados son obviamente los sobrevoltajes. Pero no simulé los voltajes. Yo simulé que cierro el interruptor 100 veces, con diferentes tiempos, obviamente. Entonces, ese es el evento. Nos volviendo a ese de aquí. Ojo, siempre estar pilas en cuál fue el evento, ¿no? Lo que simulé. Yo simulé un switcheo, una maniobra. Por esto se llaman sobrevoltajes de maniobra. Ahora, estaba diciéndome Alexander aquí. Entonces, ya sabemos que esta curva viene de una maniobra, un switcheo, una energización de la línea. Entonces, volviendo a la realidad, diciendo que estamos en este nivel de 10%, la cadena de aisladores soporta 700.000. ¿Qué va a pasar cuando yo switchee? ¿Qué probabilidad de que venga un voltaje más grande de 700.000? La del 10%. Entonces, digamos que usted en el año hace 100 energizaciones. ¿Cuántas veces va a fallar el aislamiento? 10 veces. 10 veces. Entonces, imagina, las 100 veces en el año que usted prendió la línea, 10 veces de esa se fue la línea. ¿A usted le parece aceptable eso? No, no me parece aceptable. Ni de loco. Entonces, eso que quede bien claro, ¿no? Estos son resultados de simulaciones, pero de una realidad. Lo importante es ver la realidad. Entonces, si yo voy a switchar la línea, usted va, prende el interruptor, con 10% de probabilidad se va la línea. Imposible que funcione así una línea. A la primera que usted mete, tal vez ya la línea se fue, ¿no es cierto? Porque tiene 10%.
¿Cuál sería entonces lo que uno debería hacer? Pues como ingeniero. Este lado de aquí, esta curva yo no le puedo cambiar. Esta curva es el resultado de la red eléctrica. La red eléctrica se porta así. Yo sé los sobrevoltajes, pero se portan así. No los voy a poder cambiar. Entonces, ¿dónde voy a cambiar? Acá. No voy a ser tan bobo de poner una cadena de 700.000 si veo que los voltajes van a ser más grandes. Hago más grande la cadena para que mi cadena ahora esté en este nivel. Y aquí yo tenga una probabilidad chiquitita. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que venga un voltaje más grande de este tamaño? Es bien pequeñito, ¿no es cierto? Y ahí ya tengo un riesgo de falla bien pequeñito. Y ese es el criterio que usa el ingeniero diseñador. Esta es la parte que me sirve a mí para saber si la cadena de aisladores está bien o está mal. Yo pongo la cadena más chiquita, le voy aumentando la probabilidad de que falle la línea, ¿no es cierto? Si la hago más grande, ya no, aquí también viene el costo del económico. Ya no gano nada si le hago de este porte o de este porte. Con ambos tengo el mismo probabilidad de 0. Pero esta de aquí puede costarme $1.000.000 más. Entonces, ahí viene el detalle, saber escoger también el precio. Pero este de aquí es el primer insumo que ustedes necesitan para diseñar el aislamiento. Usted tiene que saber, al menos con cierta probabilidad, como es lo que sabemos, no sabemos nunca con 100% de probabilidad, tiene que saber con cierto valor de probabilidad qué voltaje va a haber en la red, hasta para saber cómo protegerle. ¿Sí? ¿Entendido eso? Entonces, esto es el primer insumo. Este otro insumo de aquí, en cambio, cómo dimensionar la cadena, es lo que irán aprendiendo en diseño, pero también yo también les voy a enseñar una parte de cómo se obtiene esto en el laboratorio. Esto ya es la cadena de aisladores. Entonces, ojo, este es el resultado de la fase que ya ni me acuerdo cuál fase cogí. Las otras dos fases también hay que calcularles, porque hay que chequear las tres. No es que las tres van a ser igualitas. Es más, yo considero que no van a ser iguales porque la geometría que estábamos viendo que tiene ingresada aquí en el ATP era esta torre más chueca que la vida. Entonces, aquí hay dos fases que están más cerca que la otra. Entonces, de ley, aquí hay fenómeno electromagnético más intenso en las dos. Así que es muy probable que los voltajes sean diferentes a la de acá. Así que hay que analizar tres fases. Además, ¿con qué tipo de tiempo de cierre hicimos? Siguiendo una gaussiana. Pero ¿qué pasa si yo cambio a los interruptores a una función normal? Una distribución uniforme, diré. Voy a cambiar los tres interruptores a la distribución uniforme y los tres interruptores van a volver a simular y volver a generar las curvas y tienen que comparar. Porque, quién sabe, puede ser peor usar interruptores que se cierren de una manera gaussiana que unos interruptores que se cierren de una manera uniforme. Entonces, ahí debo analizar, incluso puedo analizar la influencia del tipo de cierre del interruptor. Además, a mí nadie me dice, solo debo proteger la mitad de la línea. Yo debería trozar la línea en varios valores y luego eso tomar diferentes puntos de la línea y tomar resultados. Entonces, todo depende de mi objetivo. Ahora, ¿qué más? Solo he generado un evento sencillo que es energizar. Ese no es el único evento que va a haber en una línea. En una línea, una maniobra es energizar la línea, desenergizar la línea, conectar carga, desconectar la carga, conectar bancos de compensación, conectar entrada, salida de generadores y finalmente las fallas en los cortocircuitos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un buen ingeniero que hace un diseño de un aislamiento? Tiene que simular todos estos escenarios con todas las posibilidades y analizar los resultados de todas estas para estar protegido ante todas. Escoger las peores y protegerme contra todas para que nunca la línea esté fuera del riesgo que yo quiera. Porque podría ser que yo soy muy brillante aquí y saco un gran aislamiento para energización. Todo chévere, está perfecto. En energización nunca hay riesgo. Viene el primer cortocircuito y se va la línea. Porque no analice qué pasa en cambio con un corto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando sale una carga? Esto es un estudio sobre voltajes, este concepto
les acabo de enseñar. Es chiquitito el concepto, pero la aplicación, como ven, es enorme. Proyectos de estos de estudios de una coordinación de aislamiento toman meses o años de estudios para desarrollar una buena línea con una gran confiabilidad. Esto de aquí, tranquilamente, es proyecto de titulación que hemos trabajado aquí en la Facultad de Eléctrica, porque es complejo y extenso, pero en el desarrollo, el concepto es eso, no hay otro más de aquí, no hay otro, como calcular el otro lado, pero de ahí, eso es todo. Entonces, aquí se genera el concepto de eso de la simulación de Monte Carlo, la generación de simulación de eventos y la forma de calcular una probabilidad de ocurrencia de los resultados. Lo mismo tenemos que hacer para rayos, que va a ser el siguiente caso. Ahora, antes de pasar a los rayos, entonces aquí queda asignada la siguiente tarea que tienen que seguir haciendo para el informe. Recuerden que en la práctica pasada ya quedó asignado generar los impulsos con el circuito A y B, que son 5, 5, 5, 5, que había que generar 20 impulsos. Ahora, en este circuito de aquí, como hice yo, con 100 simulaciones, que es suficiente. No es suficiente en la realidad, pero suficiente para poder hacer que ustedes observen. Es sacar las 3 curvas de la fase, aquí saqué de la 1, obviamente, tienen que completar las otras 2 fases. Y luego cambiar los switches de función gaussiana a uniforme. Sacar otra vez 3, o sea, hay que sacar 6 curvas, 2 por fase, con cada tipo de interruptor. Y cuando ya tengan las 6 curvas, van a tener que comparar para saber tanto, ¿qué pasa? Si cambio de interruptor, ¿será que cambia la probabilidad? No lo sé hasta que no vea los resultados. La otra pregunta que me haría es, ¿será que las probabilidades de las 3 fases son iguales o una de esas 3 fases es más peligrosa que las otras? No lo sé, hasta que vea los resultados. Eso es lo que tienen que seguir haciendo. Adelantarán porque si no se van a quedar amontonados de cosas que están haciendo en toda la poli. No vamos a terminar hoy la práctica, vamos a terminar la otra semana. Y desde que terminemos la otra semana les voy a dar 3 semanas para que terminen este informe, incluyendo esta semana hasta vernos la siguiente. Y la semana previa son 5 semanas para generar los resultados y el informe de esta práctica. Espero que sea suficiente tiempo para que puedan desarrollar. Les doy 5 semanas para que tengan tiempo de hacer. No 5 semanas para que hagan la última semana. ¿Sí? No serán tan gringos porque ven que es bastante. Ahora ya. Antes de pasar a los rayos, es el otro archivo. También vamos a hacer un Monte Carlo de rayos. ¿Hay alguna duda o pregunta de este concepto que les acabo de explicar? Inge, una duda, el cable de guarda no se simula ahí en las 100 simulaciones. Maniobra no. Vamos a pasar a rayos y ahí sí. Ah, ya. Ya. Maniobra no. Maniobra, el cable de guardia no tiene nada que ver. Ah, ya. Por eso nos vamos a rayos. Vamos ahí. Entonces, no se olvidarán guardar los cambios en el ACP. Y abramos el otro, que es ¿cuál es el otro? Generación sobre voltaje rayos. Igual, te explico un poquito qué hay aquí. Línea de transmisión, en este caso, troceada en 6 secciones. A la salida de la línea, y donde dice line 1, entra a la subestación, una subestación con un montón de capacitores, por un interruptor, el primero de aquí, entra a la barra, por otro interruptor sale a la otra línea, y acá en el tercer interruptor se conecta un banco de compensación y una protección de sobrevoltaje. Todo eso todavía no es hora. Clic sostenido, arrastren, seleccionen toda la subestación afuera. Maten la subestación. Por ahora no se preocupen de eso. Entonces, ¿qué significa? Me voy a quedar solo con la línea. Como le borré, recomendación, borran una simulación para ver que no se haya dañado nada, que no me haya llevado nada más allá de lo que necesitaba. Guardaron el archivo ACP. Entonces, básicamente solo tengo la línea. Ahora sí. ¿Qué hay en la línea? La línea, esta línea negra son las 3 fases. Es el mismo modelo de la otra anterior, los mismos parámetros de la maniobra. Y como ven, aquí hay una fuente que está entrando al cuarto conductor. Este es de lo que dice usted, Kevin, este es el cable de guardia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se simula con los rayos? Se supone que la pantalla está aquí, el cable de guardia, para que proteja las fases, que no le caigan rayos de las fases.
Pero nadie protege a la guardia, ¿no es cierto? A la guardia le van a caer rayos algunas veces. Entonces, eso es lo que estamos simulando aquí. Caída de rayo en el cable de guardia. El rayo, tenemos aquí en ATP una fuente de corriente que se llama fuente de corriente tipo Heiler. Para cuando quieran usarle, está aquí en Source. Y dice aquí Heiler Type. Esa es la fuente de aquí. Le abren, aquí mismo dice como tipo de fuente Heiler. Es un impulso estándar como el que vimos la semana pasada. ¿Qué necesitaban ustedes para definir el impulso? Pico, frente de onda y tiempo de cola. Aquí está. Pico, tiempo de frente y tiempo de cola. Y le dan los valores que necesiten. Un rayo, yo les dije, es una onda de frente rápido. Ojo, no es lo mismo que la onda estandarizada de laboratorio, que es la 1250. Un rayo tiene frentes rápidos que van hasta unos 10 microsegundos. Así que, por ejemplo, aquí está puesto 4 microsegundos de frente de onda. Es algo normal. Puede tener 4, 3, 2, 1, 10, lo que sea. Y el tau, que es aquí el tiempo de cola, está en 50 micros, pero igual puede ser 50, 60, 70. Y el impulso, el valor está en 120.000. Ojo, los rayos son de corriente. Si ven aquí el tiempo de fuente, dice de corriente. Los rayos no tienen voltaje. Los rayos tienen corriente y se miden en amperios o en kiloamperios, las corrientes de los rayos. En este caso es un rayo de 120.000 amperios. Que le voy a dejar ahí. Ahora, en la realidad, para que ustedes tengan una idea, los rayos van desde unos 10 microamperios, puede ser que haya más chiquitos también, pero lo más común es que vayan desde un rango de unos 10 kiloamperios, los rayos más debiluchos por ahí que caen en ganas del cielo, hasta estos rayos increíbles que caen de más de 200 kiloamperios. Entonces, todo ese rango de corrientes abarca un rayo. Y los más comunes son los rayos de 20 kiloamperios. Entonces, si ustedes están en un día normal y cae un rayo de esos típicos que se ve todos los días, es un rayo que puede estar tranquilamente en el orden de los 20 kilómetros. Pero estos rayos que caen en las tormentas ya muy fuertes, superan seguramente cerca de los 100 kilómetros por ahí. Entonces, ese es el rango de corriente. Y eso es lo que modela la fuente Heiler. La fuente tiene, como es una fuente de corriente, tiene que tener una impedancia en paralelo, es una impedancia insignificante solamente para que la fuente de corriente esté completa ahí en la matriz. Cualquier valor puede estar ahí en realidad. Aquí el top es el amperímetro. Entonces, ¿qué está midiendo la variable top? La corriente que va a salir del rayo. Este que dice power 4 es una punta de voltaje que va a medir en cambio el voltaje en las fases. Es decir, el rayo va a caer en el cable de guardia, pero los voltajes se van a inducir en las fases. Y van a ver por qué. Aquí, el cable de guardia está simulado con esta cadena de elementos RLC. ¿Qué son esos elementos? Son la torre. Cuando cae el rayo aquí en la torre es un material conductor que se comporta también electromagnéticamente. No es un simple pedazo de hierro puesto a tierra. Entonces, cuando cae el rayo lo que ve aquí es una componente de circuitos de R, L y C complejas. Todos los valores aquí. Puestos a tierra. Este modelo van a aprender a calcular alguna vez. Un modelo electrogeométrico y es lo que está aquí. Está puesto con valores de defecto. Entonces, todos estos valores son las torrecitas del sistema de transmisión. Y finalmente, aquí hay un model. Ven que este model está conectado a través de un switch. El switch está abierto y está conectado entre las fases y la torre, y un punto de la torre. Entonces, ¿qué sería en la realidad? Si eso está conectado entre un punto de la torre de aquí y una fase, ¿qué es lo que suele estar conectado ahí? La cadena de aisladores. Entonces lo que está simulando ese switch es la cadena. ¿Por qué? Porque la cadena va a tener dos opciones. No conduce o hay una falla y conduce electricidad. Entonces la cadena es un interruptor. Cuando está funcionando bien, está abierta. Cuando va a fallar, se va a cerrar. Va a puentear la fase con la torre. Entonces, aquí en el ATP, este switch es la cadena de aisladores. Está controlada por un modelo a través de este tag. Yo les enseñaré a su tiempo cómo programar un tag. El modelo puede darle la orden a un interruptor de cierre. Entonces, ¿qué es lo que está programado en el modelo? Simplemente está una función que dice cuándo cerrar o cuándo abrir el interruptor. Aquí hay datos, parámetros que están por defecto y todo van a dejar por defecto en el modelo hoy. Pero no es nada fuera de este mundo. Simplemente tiene dos entradas del modelo.
El voltaje de las fases y el voltaje N, que es el voltaje de la torre. Y una variable de salida que se llama close, que es la que ordena que se cierre o se abra el interruptor. Las variables de aquí, que son los que se utilizan para calcular esta función de acá abajo, con estas de aquí, las que me pide el model. Y la otra vez nosotros no le pusimos valor a la variable, pero le pueden poner estos corchetes que están aquí, se escribe frente a la variable con corchetes, se escribe DFLT, 2 puntos y un valor, es valor por defecto o default. Entonces, ¿qué significa? Esta variable uinf, si es que el usuario no le da valor, se asume que vale 650.000. Y esos valores. Es para que haya un valor inicial siempre en la función de acá. Inicializan las variables, la variable hash es infinita por esta razón de acá. Y acá viene la ejecución, ¿qué es lo que hace? Calcula este valor, que no es nada más que el voltaje entre la fase y la de torre. Entonces, la primera línea lo que está calculando es el voltaje entre la fase y la torre, que va a ser a la larga el voltaje de la cadena de aisladores. Aquí, este comando timestep lo que hace es correr un lazo y le cambia cada vez que se pasa un paso de tiempo de integración, que es el tiempo de integración que usa la TV. Y en cada iteración que vamos haciendo, cada vez que se simula, se repite este modelo aquí, calcula este voltaje de contorneo. Este voltaje de contorneo es lo que les estaba diciendo en el Excel. Yo ya sé que mi cadena de aisladores va a soportar 700.000. ¿Cómo sé eso? Con pruebas de laboratorio. Y puedo obtener una función matemática. Eso es lo que veremos cuando ya veamos lo que es ensayo de laboratorio para ver cómo se comporta el aislamiento en cambio. Pero por ahora está puesto ahí. Esta función lo único que dice es el voltaje. Por ejemplo, qué sé yo, el resultado de eso son los 700.000 que les decía. Y hace una comparación. Si el voltaje de la cadena de aisladores es más grande que el voltaje que soporta la cadena de aisladores, la cadena se rompe, ¿no es cierto? Entonces, se cierra el interruptor. Y si el voltaje no es más grande que el voltaje que soporta la cadena, pues no se va a cerrar y va a estar abierto. Entonces, está modelada la cadena de aisladores. Yo le voy a correr una simulación y voy a ver los resultados. Entonces, por ejemplo, puedo ver los voltajes en las fases, ¿no? Las tres ahí. Y este es el impulso atmosférico en la fase C. Y en el frente de onda, la cola. Y como ven, lo que les decía, los impulsos no es que son como sale el generador estándar, pero se parecen bastante. Sirven para eso. Por otro lado, ¿qué tamaños son? Por ejemplo, el de la fase A llega hasta unos 600 y pico mil voltios, el más peligroso en la fase A. Y te pueden dar cuenta, no son iguales en las fases. En la fase B, el voltaje más grande llegó a ser de unos 400.000 o menos también. Entonces, no, siempre tener eso claro en su mente que no tiene que ser porque los resultados iguales en las tres fases. Luego, la corriente del rayo le puedo ver. Esta sí es estándar porque yo le metí a una fuente estándar con la forma del rayo. Así sería la corriente del rayo de 120 kiloamperes. Y lo que me interesa era ver la salida del model. La salida del model que se llamaba close, veo, pero no en rayo, en todo caso la del model está en 0. ¿Sí ven? ¿Qué significa? Que el switch no se cerró. Entonces no se dañó la cadena de aisladores, a pesar de que hay sobrevoltajes. Pero ¿qué pasa si le cambio un poquito este valor? Voy a exagerar, 10 veces le voy a subir. Entonces ahí yo creo que ya se rompería, ¿no es cierto? Probamos otra vez, veo aquí en el model, chequeo, y miren, se fue a 1. Eso significa que ya se rompió la cadena de aisladores. Yo chequeo los voltajes, por ejemplo, en la fase A, obviamente se va a romper si el voltaje de la fase A está en 24 millones, 22 millones de voltios. ¿Qué cadena soporta 22 millones? Ninguna. Entonces, está funcionando el modelo. Ahora, ¿qué se dieron cuenta? Que la corriente del rayo determina eso, ¿no es cierto? Entonces, la falla de la cadena de aisladores por los sobrevoltajes que aparecen aquí en la torre, en las fases, está dependiendo de la variable del rayo. Son las variables del rayo. Eso quiere decir, y entonces con esto ustedes ahorita deben haber aprendido
algo que muchos ingenieros no saben, incluso afuera, los ingenieros eléctricos, es que el apantallamiento, si bien es cierto, protege que el rayo le caiga a la fase, aquí no le cayó el rayo a la fase. Eso no significa que porque el rayo cae en la pantalla, no va a haber un sobrevoltaje que dañe el aislamiento. Tener mucho cuidado eso, porque ¿cuál es el apantallamiento que ustedes conocen así? ¿Conocen un apantallamiento parecido al cable de guardia? No está en líneas de transmisión, sino en alguna aplicación cotidiana de su vida. ¿Conocen una pantalla así? ¿Nunca han visto una pantallita? No de la misma forma, porque esta es de una línea, pero con esa idea de que el rayo no le caiga al sistema eléctrico, sino que le caiga a otro lado. ¿Lo han visto? Ahí, ¿cierto? Dibujar. ¿Han visto estas tonterías que hay sobre los edificios? ¿Cómo se llaman? No son las antenas de la señal de los teléfonos, eso. ¡Qué gringo! Un pararrayo, pues. Estamos hablando que El son de pararrayos. rayos. No es lo mismo un pararrayo que una antena de teléfono, como será gringo. El pararrayo no es nada más que un pedazo de metal. Igual, vean, el cable de guardia es un pedazo de metal, un cable de acero para que le caiga el rayo. El pararrayo se pone encima del edificio para que le caiga el rayo. Y para que el rayo se vaya a tierra por un cable. ¿Con qué objetivo? El rayo no le caiga al edificio, se meta el rayo por la red eléctrica, dañe sus instalaciones. Y entonces, ¿qué es lo que opina la gente? No, pongo un pararrayo, es mi pantalla, igual que el cable de guardia es mi pantalla. ¿Qué acaban de aprender ahorita? Le cae el rayo a la pantalla. Entonces, ¿estoy protegido? Aquí, en la torre, le cayó el rayo a la pantalla. ¿Falló o no falló la cadena de aisladores? En un caso sí falló. Entonces, ¿la pantalla está protegiendo a pesar de todo? ¿No? Que le caiga un rayo a la pantalla, aunque no le caiga la fase, no significa que no se va a romper el aislamiento. De la misma manera, en una casa, que le cae el rayo al pararrayo, dependiendo de la situación, no significa que adentro del sistema eléctrico, en este caso su toma corriente en su casa, no va a haber un sobrevoltaje que les vaya quemando las cosas. Dependerá de cómo esté la red eléctrica. Así que olvidarse de esas falsas sensaciones de seguridad que pueden dar este tipo de cosas. Son parte del sistema, pero no, nunca van a tener una protección completa. Y aquí se nota. Esto se llama contorneo inverso, porque sale de la torre hacia la base del contorno. Ahora, volviendo a lo que nos interesaba a nosotros. Si yo hago un rayo, vieron, corrí la primera simulación, no falló la cadena. Corrí la siguiente simulación, falló la cadena. Entonces, ¿y ahora cómo sé si va a fallar o no va a fallar? ¿Qué tengo que aplicar? El método de Monte Carlo. Si hacemos analogía con el caso de maniobra, en la maniobra, ¿qué variable estábamos afectando? El tiempo de cierre del interruptor, ¿no es cierto? Eso variable del Monte Carlo. En este caso de aquí, Monte Carlo, ¿qué variable va a tener que modificar? Va a tener que modificar al rayo. Y el rayo se modifica la amplitud, es decir, yo tengo que correr un Monte Carlo que me genere muchos valores de amplitudes de rayos. Pero no solo las amplitudes. ¿Qué más necesitamos que se modifique en el rayo? Los frentes de onda y las colas. Porque ningún rayo, no va a ser que todos los rayos son de 4 microsegundos ni de 50. Tienen que tener diferentes tiempos. Con eso, ¿qué es lo que yo me aseguro? Voy a simular una gran variedad de rayos que le caen al sistema y así estaré protegido ante todas las posibles situaciones que se me ocurran. Entonces, ese será el Monte Carlo que tenemos que hacer ahora. Y el detalle es que para rayos no está hecho el Monte Carlo en TP. Para maniobra, como vieron, los switches ya tenían ahí implícita la función de probabilidad e incluso el número de simulaciones. Para rayos no. Entonces, para rayos nos toca implementar a mano. Les voy a enseñar cómo hacer eso, pero lo primero que nos toca generar es una tabla de valores. Si yo quiero generar 100 rayos, tengo que generar 100 valores. Quiero generarme un
1.000.000 de rayos, tengo que hacer una tabla con 1.000.000 de valores. Lo más fácil es usar el MATLAB para hacer eso. Creo que pueden trabajar en Excel también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sea en Excel, MATLAB o el programa que les dé la gana, Python también puede trabajar esto, es generar una función de distribución con un número aleatorio. Si ustedes van al MATLAB y ponen la función random, que es para generar un número aleatorio, sale un número aleatorio en base a una función de probabilidad uniforme. Así dice MathWorks, al menos que es del uniforme. Pero también se puede modificar para que sea, por ejemplo, gaussiana, como era en el introductor. Pero en el Excel, ustedes ponen aleatorio, que es la función, en inglés es random, aleatorio, paréntesis, y le genera un número al azar. Y cada vez que lanzan este numerito, cambia. Es un número entre 0 y 1 al azar. Excel tiene implementado este número aleatorio con distribución uniforme, así que nosotros vamos a trabajar ahora con distribución uniforme. Si no quieren trabajar con una distribución uniforme, pues tocaría recurrir al MATLAB para modificarle y hacerle que sea gaussiana. Pero vamos a dejar uniforme. ¿Qué significa que es uniforme? Este valorcito de aquí se va a repetir cada vez que yo le doy enter aquí. El número que cae tiene exactamente la misma probabilidad de este número de aquí. Toditos. Eso es una distribución uniforme. Ahora, el Excel solo genera eso, un número aleatorio. Nosotros tenemos que crearnos un calculito simple dependiendo de la situación. Tienen, ¿verdad? En el Excel o en el MATLAB ustedes van a generar un número aleatorio que va de 0 a 1. Todos los números de aquí tienen la misma probabilidad. Pero yo no quiero el número de 0 a 1. Yo quiero que estos números representen el pico, por ejemplo. La corriente pico. En el caso de la corriente pico es facilito. Si tenemos 0 kiloamperios, no hay rayo. Si cae 1, voy a darle el rango máximo 200 kiloamperios. Entonces, si cae 0,5 en el número, aquí van a ser 100 kiloamperios. Si cae 0,1, aquí van a ser 20 kiloamperios. Sencillo. Entonces, ¿cómo paso de este número a este número? Con una multiplicación. Entonces, para nuestro experimento de la siguiente semana vamos a hacer solo con 10 valores. ¿Qué necesitarías? El evento, necesito el número aleatorio y obviamente lo que me importa a mí no es ni el número aleatorio, sino la corriente del rayo o el pico. Entonces aquí voy a generar, les digo que vamos a hacer solo 10 eventos cuando hagamos la parte de implementación. Porque, bueno, dejémosle con 10 primero. Porque nos va a tomar más tiempo con los rayos que con la maniobra que ya está implementada en DP. Pero cuando ustedes hagan un estudio de estos, ni locos pueden hacer con 10, tienen que igual correr miles de simulaciones. Entonces, para cada evento genero un número aleatorio, ¿no es cierto? Entonces aquí cojo 10 veces, miren ahí, 10 números aleatorios, lo que salga. Y la corriente del rayo será esto por 200.000. Porque como es un número entre 0 y 1. Y estas 10 corrientes de rayos serán los datos que yo le meta al Monte Carlo con mi simulación. Ahora, si ustedes miran aquí, se van a dar cuenta, primero, cada vez que yo muevo algo, se mueven los aleatorios. Entonces, ni a mí, ni a ustedes les va a cuadrar los resultados porque son números al azar que está lanzando ahorita la computadora. Y con tan poquitos, es muy probable que los resultados que me salgan a mí y que les salgan a ustedes difieran mucho. La única forma de ajustarnos a que nos salgan parecidos los resultados sería que corramos miles. Lo vamos a hacer, van a tener diferencia ahí. La otra, si ustedes miren, ¿qué es lo que voy a simular? Un rayo de 185.000, otro de 97.000, otro de 47. Por aquí, este chulla rayo de 659 amperios que no sirve para nada, pero lo voy a simular. Porque esto me bota el Monte Carlo. Ahora, son muy poquitos, ¿no es cierto? Entonces, no sé si cubre todos los rangos. Uno aquí, por eso es que se nota eso, por ejemplo, que estás asimilando 500 valores, solo para curiosear cómo se comporta. Mando 500 valores, 500 aleatorios, esos 500 resultados. Entonces, ahí ya puedo ver, aunque con 500 todavía es poco, ¿no? Miren, a un amplio rango de rayos. ¿Cuántos rayos voy a simular? 500. ¿Qué valores van a tener?
estos 160, porque hay un rayo de 40.000, hay un rayo grande, hay un rayo chiquitito de 8.000. Tengo una cantidad increíble de rayos que puedo cubrir. Y mientras más números tenga, pues puedo cubrir más. Aquí un rayo, miren, porquería de 300 amperes. Pues con todos esos rayos tengo. Pero me falta el tiempo de frente y el tiempo de cola. El tiempo de frente y el tiempo de cola les queda de tarea a ustedes. Les dejo planteado el problema. ¿Cuál es el problema con el tiempo de frente y el tiempo de cola? Igual, en el número aleatorio entre 0 y 1. El tiempo de frente le vamos a dar, no puede ser 0, porque la onda no es automática, no llega al valor. Entonces va a ir desde 1 microsegundo hasta 10 microsegundos del tiempo de frente ya. Eso no está tan difícil. Eso es una tontería. El que se les complica es el tiempo de cola. Tienen que poner una condición. ¿Cuál es la condición? Si ustedes ven la onda tiene aquí la corriente pico, tiene el tiempo de frente, que les digo que va a ir de 1 a 10. El tiempo de cola, que se mide de aquí hasta donde cae la cola, es esto. ¿Cuál es la condición de la cola? La cola podemos hacerle hasta unos 150 microsegundos, tranquilamente, el tiempo superior. ¿Cuál es el límite inferior del tiempo de cola, Frank? Según esta onda. Aquí, ¿desde cuándo debería ir? Sería, a ver, 15. Oh, ¿Por qué no 10? ok. Por la escala que estamos utilizando, que sería No, ¿no? nadie me prohíbe. Véale aquí en la forma. El tiempo de cola puede ser este. O- ¿Puede ser este el tiempo de cola en la onda? No, no puede ser porque no es la cola. Entonces, ¿cuál es el detalle? El tiempo de cola tiene que ser siempre más grande que el tiempo de frente. ¿Sí o no? El tiempo de cola no puede ser más pequeño del tiempo de frente. Usted no puede decir que quiere una onda de tiempo de frente 3 microsegundos, tiempo de cola 1. No existe. ¿No es cierto? Y si le metemos al software una onda que no existe, va a fallar todo. Entonces, el tiempo de frente no hay lío, generan esto de aquí. Pero considerando cuánto sale en el tiempo de frente, este es el resultado límite inferior del tiempo de cola. Entonces, estos dos tiempos están ligados con este Monte Carlo, y ese es el problemita que les he planteado. Tienen que generar 10 valores, al menos 10, ¿no? Pero habría que generar muchos. ¿Qué es el resultado final? Corriente del rayo, qué sé yo, la frente, el tiempo de frente de onda, qué sé yo, digamos, 2 microsegundos. El tiempo de cola le salió 85 microsegundos. Entonces, estos 3 valores, estos serían los que ingreso en la primera simulación. Y otros 3 valores en la segunda. Y así, un paquete de eso. Y estos valores le vamos a cargar para que se vayan tomando automáticamente simulación tras simulación en ATP. Entonces, por eso van a tener que generar su tablita de 10 valores, tenerla lista para la otra semana. De esa manera, comenzamos a correr aquí, en este ATP que hemos trabajado, que no está muy modificado, guardado. Aquí les enseño a cargar los datos los datos generados aquí. Y los cargamos. Ahora, la resolución de este problema a mí me parece un poco complicada hacerla con Excel. Este problemita tan simple, tan sencillo implementar en Excel. Así que si ustedes quieren resolver eso con MATLAB, son libres. Lo importante a la larga no es el software que usen, lo importante es que yo quiero una tabla con 10 valores aleatorios. No se pueden inventar, porque si se inventan, ya tiene otras probabilidades. Entonces, por eso tienen que nacer, esos 10 números tienen que nacer del número aleatorio, ya sea aquí, ¿verdad? Con eso continuaríamos la siguiente semana. Y ahí ya no hay mayor cosa, el efecto es igual. Una vez que ingresemos los 10 rayos, o 100 o los 1000 rayos, simulamos 1000 veces, medimos los voltajes, le mandamos al easy fit, y otra vez llegamos a esta curva, llegamos al mismo resultado, pero la curva de rayos sería esta, algo así como la que hicimos aquí. En cambio, esa sería la probabilidad de que ocurra un sobrevoltaje cuando cae un rayo.
otro evento. Normalmente en la práctica la caída de rayos suele ser más fuerte, más grande los sobrevoltajes que la maniobra. Nos toca comparar. Tenemos de ver si los rayos salen más grandes que las maniobras. ¿Alguna duda o pregunta para la siguiente semana? Igual continuamos desde aquí con estos valores que les dije. ¿Alguna duda, algo que tenga que aclarar antes de terminar hoy? ¿Está claro? No se dejen amontonar. Sigan haciendo ya las simulaciones de la semana pasada, poniendo incluso en el informe, ya pudieron poner. Sigan haciendo las simulaciones de hoy y así no se amontonen, porque si no van a comenzar a tener amontonamiento de trabajo y colapsar, ¿no es cierto? No hay ninguna pregunta. En todo caso, igual cuando desarrollen esto, si es que ya desarrollan sus simulaciones, antes de tener preguntas la otra semana, puede hacer. Nos veríamos la siguiente semana. Que tengan una buena tarde, pasen bien. Por cierto, lo que me habían pedido en su grupo era que cambie las fechas. Así que yo ya cambié las fechas, revisarán. Era tanto del probatorio como del informe, ¿no es cierto? No me acuerdo, pero ya está movido. Y no sé si en este grupo hubo problema de coloquios, porque me estaban escribiendo grupo tras grupo, que algunos se han olvidado los coloquios. ¿Aquí todos dieron el coloquio? Inge yo, pero es de laboratorio de máquinas. Sí, ya. Entonces, bueno, pues no de alto voltaje. En todos los grupos, al fin y al cabo, voy a mover los coloquios para que puedan recuperar los coloquios. Pero aquí de alto voltaje no hay. No me voy olvidando. Me escribieron de tantos grupos que ya no sé ni cuáles me olvidé. En todo caso, yo voy a revisar. Entonces, eso, chicos. Pasen bien. Una buena tarde. Hasta luego. Luego, Pero, Luego, Gracias, Inge. Hasta luego.